El 5 de junio de 1967, a las 7:45 de la mañana, comenzó el contraataque del ejército israelí. Tras una serie de provocaciones y acciones bélicas por parte del gobierno egipcio de Gamal Abdel Nasser y sus aliados de Siria y Jordania, el gobierno israelí, liderado por Levi Eshkol, ordenó el despliegue del ejército hebreo. En menos de 6 días, el Tzahal venció a 3 ejércitos enemigos. Desde el punto de vista territorial, Israel capturó de Jordania los terrenos de Judea, Samaria y el este de Jerusalén, un total de 5.875 kilómetros cuadrados. De Egipto, Israel conquistó la Franja de Gaza, 363 kilómetros cuadrados, y la península del Sinaí, 61.000 kilómetros cuadrados. De Siria, Israel ocupó las estratégicas alturas del Golán, 730 kilómetros cuadrados. Más de 1 millón de palestinos, en contra de lo deseado o planificado, quedaron bajo dominio israelí. La pregunta era, ¿qué hacer ahora con los territorios conquistados o liberados durante la Guerra de los 6 días? En reunión secreta, el gobierno de Israel decidió que los terrenos de la península del Sinaí, pertenecientes a Egipto, y las alturas del Golán, de Siria, serían desalojados a cambio de un acuerdo de paz estable y creíble. El principal problema era qué hacer con los territorios habitados por árabes en Judea, Samaria y la Franja de Gaza. Entre los ministros del gobierno hebreo se escuchaban dos posturas. Por un lado, se barajaba la propuesta del ministro de Defensa, Moshe Dayan, y por otra, la del viceprimer ministro y ministro de Absorción, Yigal Allon. La propuesta de Yigal Allon se conoce como Plan Allon y se basa en 3 principios. 1. Israel desea la paz y está dispuesta a entregar territorios. 2. Israel desea seguir siendo un Estado democrático y judío y para esto debe evitar anexar a la población árabe de los territorios. 3. Por una cuestión de seguridad, Israel debe poblar y mantener el dominio de ciertas zonas. Los territorios que serían poblados incluían las primeras montañas desde el oeste, ya que conformaban una zona militar estratégica para observar y prevenir una nueva invasión de los jordanos. Sumado a esto, Israel iba a poblar la franja que costeaba el Mar Muerto para así impedir el paso de armas desde Jordania. Todo el resto del terreno, según el Plan Allon, sería devuelto a Jordania. Por último, la Cisjordania árabe-palestina se uniría con un corredor en Jericó a Jordania y a la Franja de Gaza por una ruta protegida. Yigal Allon no detalló un mapa claro sobre su programa, rehusándose a aceptar el publicado en 1976 por el diario Foreign Affairs. El Plan Allon era un plan concreto para alcanzar un acuerdo total con los jordanos. Frente a esta propuesta, Moshe Dayan consideraba que resultaba imposible arribar a un pacto general con los árabes, por lo que solamente se podía aspirar a acordar acuerdos intermedios para así, al cabo de un tiempo, arribar a un pacto total, por pasos. Dayan afirmaba que los palestinos debían continuar viviendo normalmente sin provocarles. Él promovió que los palestinos visitasen y comercializasen con Jordania a través de 2 puentes ubicados al límite del Jordán. Yigal Allon pensaba que a falta de paz no había lugar para pactos intermedios. Moshe Dayan pensaba que a falta de una paz real solamente había lugar para pactos intermedios. Este patrón de conducta se repite en el Israel moderno. Existen políticos que consideran que se puede arribar a un pacto final y total con los palestinos, como Yigal Allon o como propuso el premier Ehud Barak en el 2000, mientras que otros creen que no están dadas las condiciones y que solamente se puede lograr acuerdos intermedios. De un modo u otro, se trataba simplemente de una discusión académica, ya que del lado árabe nadie estaba dispuesto a entablar un diálogo de paz con Israel. En agosto de 1967, los países árabes se reunieron en Jartum, en Sudán, para declarar las 3 no de Jartum. No habrá paz con Israel, no reconoceremos a Israel, no negociaremos con Israel. Ante una situación en la cual el Estado de Israel no tenía un socio para negociar, se decidió simplemente no decidir.
Tras la guerra de 1967, Israel terminó implementando parte del Plan Alon y parte del Plan de Moshe Dayan. En el frente interno, la población israelí se enamoró de los territorios de Cisjordania, o Judea y Samaria y Gaza. Rubros enteros, como el de la construcción, pasaron a depender de la mano de obra árabe-palestina. En Israel comenzó a forjarse cierto consenso sobre la necesidad de mantener control sobre parte o sobre todos los territorios de Judea, Samaria y Gaza. En el seno de ciertos partidos políticos surgió una generación de líderes que defendían el derecho judío sobre todos estos terrenos, ya que estos formaban parte del mandato británico o bien porque estas zonas pertenecían históricamente al pueblo judío. En este sentido, el mapa político israelí se inclinó claramente hacia la derecha. En el campo internacional, la ONU elaboró un proyecto de paz para el Medio Oriente, la resolución del Consejo de Seguridad número 242. La resolución 242 se basa en las siguientes premisas. 1. Retroceso de las fuerzas israelíes de terrenos conquistados durante la Guerra de los 6 días. 2. Finalización de las contiendas militares, respetando el derecho de todos los países de la zona a vivir en paz en su integridad territorial. 3. Solución al problema de los refugiados palestinos en el marco de un acuerdo de paz. La ONU se comprometía a enviar a un mediador para facilitar que los lados llegasen a un acuerdo de paz según las bases de la resolución 242. Israel veía negativamente el pedido de retroceder sin un acuerdo de paz y sin respetar las necesidades de la seguridad del Estado hebreo. Sin embargo, la declaración, en su versión inglesa, no afirmaba que se trataba de todos los territorios y daba lugar a un mantenimiento del control israelí sobre parte de estos territorios por seguridad. A pesar de dichas reservas, Israel aceptó la resolución del Consejo de Seguridad 242 en diciembre de 1967. Paralelamente, los países árabes rechazaban cualquier fórmula que los llevase a un acuerdo de paz con Israel, aunque formalmente tanto Egipto como Jordania adoptaron la resolución 242. La OLP no la aceptó hasta finales de los 80, ya que la consideraban como un reconocimiento de facto del Estado de Israel. Lo cierto es que en su momento, esta iniciativa no prosperó. Sin embargo, con el correr de los años, los líderes del Medio Oriente repetirían su intención de negociar sobre el espíritu de dicha resolución. Como es de suponer, los palestinos intentan convencer dialécticamente que la resolución 242 del Consejo de Seguridad ordena la retirada israelí de todo Judea y Samaria, un argumento legalmente falso. Sí, los israelíes se enamoraron de los territorios en donde habían forjado su identidad nacional. Mientras lo hacían, constataban que los árabes aprobaban las 3 no de Jartum y además observaban que no existía una clara identidad nacional particular de los árabes que habían quedado bajo su dominio. La primer ministro de Israel, Golda Meir, fue aún más lejos cuando afirmó a principios de los 70 que no existe un pueblo palestino. Las potencias mundiales tampoco exigían, por entonces, la creación de un Estado palestino. El liderazgo palestino, desde finales de los 60 a principios de los 70, pasaba de ser una marioneta del panarabismo liderado por Egipto a destacarse por producir los peores y más sanguinarios ataques terroristas mundiales. Los asentamientos judíos, más allá de la línea de separación de fuerzas de 1949, lo que se conoce habitualmente como la línea verde, o erradamente, como la frontera del 67, comenzaron como un intento de aumentar la seguridad de Israel bajo la tutela del Plan Alon. Los judíos regresaban al territorio de Gush Etzion, los mismos que habían sido adquiridos décadas antes por ellos y de los que habían sido expulsados tras ser masacrados por los jordanos en la guerra de 1948. Bajo el Plan Alon se desarrollaron los asentamientos en el Valle del Jordán y en Kiryat Arba, al lado de Hebrón, lo que comenzó con una serie de medidas para aumentar la seguridad de Israel. Los primeros asentamientos se fue desarrollando hacia un interés ideológico por recuperar la soberanía judía sobre terrenos en donde los judíos habían habitado durante siglos. Con el arribo del partido nacionalista Likud al poder, los asentamientos se multiplicaron.